y vamos a estar hablando con Daniel Sapsay, que es abogado constitucionalista, para que nos ayude a entender un poco más con respecto a estas nuevas medidas y los controles correspondientes, al menos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal, Daniel? Pablo Vicente y Belén Martínez, los saludamos. Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por atendernos. Estamos hablando... Sí. Sí, no sé, habla y después me deja hablar porque si no, no puedo hablar. No, justamente le hacía referencia a que estamos hablando de medidas que pueden ser consideradas anticonstitucionalistas. Bueno, lo anticonstitucional es el decreto de necesidad y urgencia en sí mismo, porque la Constitución es clarísima cuando establece que el presidente tiene prohibido la emisión de disposiciones de carácter legislativo, salvo cuando cuestiones, circunstancias excepcionales impiden el trámite normal de sanción de leyes y excluye la materia penal, la materia electoral, partidos políticos y materia fiscal. Con lo cual, el Congreso está reunido, no había ningún motivo otra vez más para sacar un DNU. Así que ya eso es, a mi modo de ver, la violación más flagrante de un presidente que sigue y sigue gobernando por decreto, aplastando al Poder Legislativo. Daniel, usted está diciendo que es anticonstitucional. ¿Qué se hace al respecto? ¿Qué se debería hacer al respecto sobre este decreto que estiman ustedes que es anticonstitucional? Bueno, al ser inconstitucional, todo su contenido es inválido. Por lo tanto, frente a toda restricción que quieran ejercer sobre nuestros derechos fundamentales, ya sea de manera preventiva o en el momento que pretendan concretarlo, debemos acudir a la justicia. Daniel, en las últimas horas usted dijo directamente con respecto a estas nuevas medidas que la decisión del presidente es una canallada. ¿Se refiere concretamente a la presencialidad, a los horarios, a las restricciones nocturnas? Concretamente, ¿a dónde entiende que estas decisiones forman parte de una canallada por parte del presidente? Mire, me refiero a la actitud de haberlo hecho de manera absolutamente inconsulta. Además, si vamos al contenido del decreto, es una intervención federal sobre la ciudad de Buenos Aires y también el conurbano. La diferencia es que al gobernador de la provincia de Buenos Aires le parece muy bien. Es decir, ha arrasado con el artículo 6 de la Constitución, que solo permite una intervención federal cuando la misma es declarada por el Congreso y por cuestiones muy precisas. Además, lo hizo de la noche a la mañana, sin dar a valer ninguna motivación de tipo científico. Yo lo escuché hace un rato y dice que él escuchó a los científicos, pero no muestra qué le dijeron ni quiénes. Es solamente una aseveración en el aire. Bueno, para mí todo eso es canallesco. Bueno, hace minutos nosotros estuvimos analizando los datos que había proporcionado el Ministerio de Salud, de Transporte y de Educación con respecto a lo que significa el nivel de contagios en las escuelas, con un relevamiento de aproximadamente 6.000 institutos. ¿Volvió usted en las últimas horas también a plantear la figura de la infectadura con respecto a estas decisiones, teniendo en cuenta lo que recién nos estaba contando, que considera que es una actitud canallesca de parte del presidente, teniendo en cuenta también esto que directamente ataca al territorio porteño? Mire, usted recordará que la infectadura es una declaración que hicimos un conjunto de personas, creo que llevamos a ser cerca de 1.000, pero que encabezaba la doctora Sandra Pita, reconocida científica del CONICET, y que la infectadura era una manera de llamar la atención, pero implicaba que se estaba explotando una situación gravísima de una pandemia para fortalecer los poderes presidenciales de modo tal de destruir a los otros y ejercer una verdadera dictadura que limitara cada vez más nuestros derechos fundamentales. Y alertábamos sobre esa situación. Se nos tomó por locos, a mí inclusive más de uno, y en las redes me trataron de cualquier cosa, pero no estábamos tan equivocados. Lamentablemente no. Porque inclusive tratar de poner al ejército y a las fuerzas de seguridad federales en el territorio para hacer cumplir es, además de violatorio en el caso del ejército de la Ley de Seguridad Interior, que data de la época de Alfonsín, y que impide la intervención del ejército, de las Fuerzas Armadas Federales en cuestiones de seguridad interna, es un abuso
que solo nos retrotrae a dictaduras militares que subimos sufrir. Así que para mí es una situación espantosa la que estamos viviendo. Daniel, desde su lugar, entiende como si Alberto Fernández no realmente tuviera conocimientos sobre el derecho, cuando todos sabemos que es abogado, que es profesor, pero usted también en las últimas horas hizo referencia a esto que le llamó poderosamente la atención, lo chocante en las medidas, como si desconociera la Constitución y la reforma del 94 y que la ciudad es autónoma. Por eso también así es su nombre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no puede elevar este tipo de medidas por encima de lo que tendría como potestad la ciudad. Mire, yo no sé si sabe o no sabe derecho. Lo que sí sé es que no le importa el derecho. Sea por omisión, sea porque expresamente considera que él puede decidir por encima de la ley, transformándose en una suerte de monarca de facto, no lo sé. Pero sea una cosa o la otra, es muy grave, porque él juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, y la viola de manera flagrante. Por lo tanto, incurre cada vez que lo hace en mal desempeño, que es una causal de juicio político, y lo digo con todas las letras. Daniel, muy claro en su concepto. Por otro lado, le quisiera preguntar cómo considera usted que va a hablar justamente la justicia, que va a fallar la justicia en cuanto al amparo que presenta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que las clases sean presenciales a partir del próximo lunes, como un colegio de Gonet en La Plata, que también lo titulaban de alguna manera como el colegio en rebeldía, que presentó un amparo también para que vuelvan el lunes las clases de manera presencial en su colegio. ¿Cómo cree que la justicia va a actuar al respecto? Mire, yo espero que la justicia responda adecuadamente frente a una situación tan alarmante. Es el último resguardo que nos queda a la Argentina para hacer frente a semejante atropello. Si la Corte Suprema quiere, puede hacer lugar a la medida cautelar que ha sido presentada de manera accesoria, junto con una acción declarativa de certeza por inconstitucionalidad, que en realidad es el tipo de acción que se presentó, no exactamente un amparo, pero es algo parecido, porque en el pasado lo ha hecho para cuestiones diferentes de corte electoral y se expidió frente al peligro en demorar por la violación del derecho y la verosimilitud del mismo, se expidió en contadas horas. Me refiero a un caso de Santiago del Estero, cuando el gobernador Zamora pretendió reelegirse, tuvo el beneplácito de su justicia, que dicho sea de paso es una justicia adicta, y la Unión Cívica Radical de ese distrito interpuso una acción similar ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema en pocas horas paró la candidatura de Zamora. Daniel, sabemos los tiempos lentos de... Que la respuesta sea igual esta vez. Claro. Con respecto a los tiempos lentos de la justicia, ¿no? Porque estamos hablando de la presentación de un recurso de amparo, que se va a apelar esta decisión de parte del gobierno porteño. ¿Qué va a pasar concretamente? ¿Puede llegar a haber alguna respuesta? ¿Se puede dar marcha atrás? Más allá de que recién lo escuchamos al presidente Alberto Fernández diciendo que luego de la reunión que tuvo con Horacio Rodríguez Larreta, lo invitó a trabajar juntos, pero deja en claro que a las clases presenciales no se vuelve, más allá del deseo del jefe de gobierno, que es que el lunes nuevamente regresen a la presencialidad los alumnos. Bueno, mire, también es interesante comunicar que hace contadas horas, creo que minutos, la Cámara Nacional en lo correccional de la capital federal ha hecho lugar a una presentación de una cantidad muy grande de ciudadanos de habeas corpus, oponiéndose a las medidas que limitan la circulación en la ciudad de Buenos Aires. La respuesta ha sido, por un lado, revocar fallos de primera instancia que habían in limine rechazado las presentaciones, pero al mismo tiempo, siguiendo el procedimiento, cita a las partes a una audiencia para poder escucharlas, es decir, el procedimiento del habeas corpus, está viabilizando, pero además juntó una cantidad importante de acciones similares, porque dijo que está en juego un interés colectivo y que por lo tanto va a responder a todas en conjunto, lo cual me parece una decisión excelente. Esto ya está mostrando que ya una parte de la justicia, muy importante, está respondiendo adecuadamente y rápido.
Vamos a ver entonces si quedamos a la espera de la respuesta definitiva de parte de la justicia con respecto a este tema de la presencialidad. Daniel, gracias por estar con nosotros. Le mandamos un abrazo. Al contrario, ha sido un gusto hablar con ustedes. Buenos días. Muchísimas gracias como siempre. Daniel Sabzai es abogado constitucionalista, diciendo directamente que puede llegar a ser nombrada como inconstitucional esta medida del presidente de lo que es el control sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.